Ahora sí. Muy bien. Entonces, eso tiene que estar seguramente en la guía. Repito, quizás no es el número 36, porque cambiamos la numeración este año, pero seguramente está participando en la guía. Todo suyo. Quiero ver cómo se las arreglan. Les dice A. Demostrar que I1 igual a 1 e I2 igual a raíz de X son soluciones de la ecuación esa que tienen ahí. Pero que la suma de esas dos funciones no es solución. ¿Bien? Y después les piden el B si contradice el ítem A al teorema 2. ¿Bien? Y justificar. Todo suyo. Tienen 3 minutos. Me van llamando si necesitan algo. Bien, y después lo resolvemos en general por si quedó alguna duda más grande.
Bueno, ¿resolvemos? ¿Cómo costaron esas derivadas, Vi gente con la gotita de sudor con las derivadas de las raíces. A ver, así nos vamos autocorrigiendo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es, a ver, lo que nos dice es, tenemos que ver si I1, I2 e I3, que sería la suma de I1 e I2, son soluciones de esa EO. Ahí varias personas me llamaron preocupadas y casi con mucho miedo, diciéndome, esa EO no es lineal, ¿no? Tengo multiplicación entre una función y sus derivadas, tengo el cuadrado de otra, ¿qué hago? Y, a ver, no van a poder encontrar la solución general de esa EDO, pero es una EDO como cualquier otra. Sustituir para ver si son soluciones lo pueden hacer, digamos, tampoco le tengamos pánico a las pobres no lineales, ¿no? Lo que no sabemos son metodologías para llegar a su solución general, nada más. Bien, entonces, para ver si son soluciones o no, yo necesito encontrar sus derivadas, ¿no? Entonces, para I1, la derivada segunda y primera son iguales a 0. Para I2, que es raíz de X, conviene expresarla como potencia. La derivada primera es 1/2 por X a la menos 1/2. E I2 segunda es, bajo este exponente, menos 1/4 por X a la menos 3/2. ¿Estamos de acuerdo? Siempre las raíces, yo sé que en la secundaria los habrán taladrado la cabeza con raíces, porque hay un fetiche con los docentes de secundaria con las raíces, no sé por qué. Pero siempre conviene expresarlas como potencias. Es mucho más fácil para trabajar, para derivar. Bien, I3. ¿Quién es I3? La suma de los dos. Entonces, las derivadas son sencillas, porque ya es en definitiva la suma de estas, ¿no? Entonces me quedaría lo mismo. Y 3 segunda, lo mismo. ¿Sí? Porque la derivada de 1 se hace 0 al toque, entonces la única que me aporta derivadas ahí es la raíz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar si son solución o no. Veamos con I1. Reemplazo en la EDO. Veamos, poner que vamos a reemplazar. Entonces, función sin derivar por derivada segunda más derivada segunda al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 0. Es solución. Vamos con esta. Función X a la 1/2 por derivada segunda menos 1/4 X a la menos 3/2 más toda la derivada primera al cuadrado. ¿De acuerdo? Y acá también tuvimos algunos llantos de operatoria. Acá lo que me conviene siempre es trabajar como potencias para poder sumar, restar exponentes, multiplicarlos, ¿no? Es más fácil. Entonces, fíjense que en este término tengo menos 1/4, que el menos 1/4 no me molesta. Porque está ahí multiplicando solito, pobrecito, lo vamos a dejar ahí. Y después tengo X a la 1/2 por X a la menos 3/2. Como es producto de potencias de igual base, lo que hago es sumar sus exponentes. Más todo esto al cuadrado. Entonces, acá puedo distribuir. Me queda 1/2 al cuadrado por X a la menos 1/2 todo al cuadrado, ¿no? Como es potencia de potencia, los exponentes se multiplicaban. Entonces acá voy a tener menos 1/4 por X
a la menos 1. Un medio menos 3 medios es menos 1. Más un cuarto por x a la menos 1 medio por 2, menos 1. Se cancelan, 0. Es solución. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si hago esto? Me queda 1 más raíz de x por la derivada segunda más 1 medio por x a la menos 1 medio al cuadrado. Pero acá voy a tener que hacer una distributiva, ¿no? Entonces, cuando hago la distributiva me va a quedar menos 1 cuarto por x a la menos 3 medios menos 1 cuarto por x a las menos 3 medios por x a la 1 medio más 1 medio por x a la menos 1 medio al cuadrado. ¿De acuerdo? Todo esto es lo que hice acá. Bien, es lo mismo que yo hice antes. Entonces yo ya sé que me da 0. Bien, por lo tanto la suma de todo esto me da menos 1 cuarto por x a la menos 3 medios. No es 0, entonces no es solución. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Ahí nada nuevo ni nada complejo, es simplemente ver si son soluciones o no. Lo que complicó ahí la vida fue el álgebra, más que las de 2, ¿no? Ahora, el B nos dice, ¿contradice el ítem A al teorema 2? Justificar la respuesta. Entonces, ¿ya cuál es la respuesta a eso? Si ya me preguntan eso, ¿qué dirían ustedes? ¿Contradice el teorema 2? No, los teoremas no se contradicen. El que se anima a contradecir un teorema queda libre en matemática 1, directamente. No, a ver, los teoremas se supone que no tienen, o sea, no hay una contradicción al teorema. En todo caso no se puede aplicar, ¿de acuerdo? Pero los teoremas están demostrados y valen, punto. Entonces, siempre que les dice contradice el teorema 2, la respuesta es no. Después vemos cómo lo justificamos. Pero la respuesta es no. Ahora, tenemos que ver en qué se relaciona o por qué me está preguntando eso en este caso. ¿Qué decía el teorema 2? ¿Se acuerdan? ¿Para qué casos valía? Para E2 lineales de orden 2, el que vimos, homogéneas, ¿bien? Y nos decía que si conocíamos una solución de esa EDO, lineal de orden 2 homogénea, F1, conocíamos otra distinta, nos aseguraba que todas las combinaciones entre ellas, las combinaciones lineales entre ellas, iban a ser solución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se ve por qué nos está preguntando eso en este caso? Porque conocemos una solución, conocemos otra solución, y conocemos una combinación lineal entre esas dos, es la suma, ¿no? Pero esa no es solución. Entonces ahí nos dice, che, ¿eso no contradice al teorema 2? Que nos decía que si conocíamos dos, la combinación entre ellas va a ser también. ¿Por qué no lo contradice? Porque no se puede aplicar. Bien, acá el teorema 2 no tiene poder. ¿Ok? No puede aplicarse en este caso. ¿Por qué no se puede aplicar en este caso? ¿Qué hipótesis del teorema 2 no se cumple acá? Que la EDO sea lineal. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema 2 se aplica solo si la EDO es lineal. Y homogénea y de orden n, ¿no? Por supuesto. Pero cuando una de esas hipótesis no se cumple, el teorema directamente no se puede aplicar. O sea, no es que se contradice, no se contradice. El teorema ahí es como, bueno, yo acá no puedo decir nada. Puede suceder, no tengo ningún tipo de incidencia en el resultado de esa operación. Si esta EDO hubiese sido lineal,
ustedes hubieran podido obviar todo esto y haber dicho, como yo ya sé que es lineal, de orden 2 homogénea, como esa es solución y esta es solución, esta va a ser solución por teorema 2. Punto. ¿De acuerdo? Y no tengo que hacer todos estos pasos algebraicos. Cuando no era lineal, o sea, la linealidad siempre era función o sus derivadas multiplicadas por una función coeficiente y sumadas. ¿Sí? Un segundo. Acá, las operaciones que a vos te impiden linealidad son ese producto entre i y prima hace que nunca vas a poder separar esas dos en dos términos distintos. ¿No? No vas a poder hacer i por algo más i segunda por algo. ¿De acuerdo? Y acá también tenés esta i' multiplicada por sí misma, lo mismo. Vos esta necesitas que estén separadas en dos términos distintos y acá no están. Por eso no es lineal y nunca la vas a poder llevar. Intentalo, podés hacer todas las cosas que quieras, nunca vas a poder llevarlo a esa estructura. Exacto. Pide linealidad de la EDO. Si la EDO es lineal, dice que las combinaciones lineales, lamentablemente es la misma palabra, pero se refiere a cosas distintas, las combinaciones lineales de las soluciones también es solución. Si no es lineal, nos deja libres. A veces puede llegar a ser solución o a veces no. ¿De acuerdo? Ojo, tampoco crean que les está diciendo que si no es lineal no va a suceder, ¿eh? Nos dice, si no es lineal, yo no valgo y desaparece el teorema directamente, ¿ok? Puede pasar, no puede pasar, depende del caso. Les asegura que si es lineal, sí o sí va a pasar. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Duda? ¿Llanto? Sí. No sé quién. Ah, perdón. Sí. Sí. Es uno por esto, porque todo esto es un término. Ahí no tenés una suma. ¿De acuerdo? O sea, todo esto es como si fuera un A. ¿Bien? Bien. A ver, gente virtual, si hay alguna preguntilla. No. Bueno. Bueno, y quiero hacer otra actividad con ustedes, un problema también, que está en la guía, por eso bajé la guía. A ver. Bueno, eh, elijan ustedes. Tienen la posibilidad de elegir. Elijan bien, por favor. Y con criterio. ¿De 40 prefieren hacer el 41? ¿40? Ok. A ver si... Ok. ¡40!
se ve pequeño, igual lo tienen en la guía si lo quieren ver. Les dice, el gráfico muestra dos soluciones de esa EDO que es I segunda más 4I igual a K, con K real. ¿Bien? Entonces, les dice A, hallar el valor de K. ¿Sí? Esta es la típico problema que cuando uno lo lee parece que les está pidiendo demasiado con poco dato. ¿No? Fíjense que lo siguiente que le pide es dar la solución general y es como, bueno, ¿cómo hago eso? Tengo un pequeño gráfico y nada más. Pero bueno, tienen todos los datos suficientes. Entonces les dice, el gráfico muestra dos soluciones de esa EDO, ¿no? Que serían la violeta y la verde. Hallen el valor de K. ¿Cómo podríamos hacer para hallar el valor de K? ¿Qué se les ocurre? Bien, usar las leyes de alguna de las gráficas que tenemos ahí, que como ya sabemos que es solución, si yo las reemplazo acá, ¿no? Derivo y reemplazo, la igualdad tiene que valer. Entonces de esa manera me va a quedar K ahí para despejar. ¿Cuál voy a usar? La constante. ¿Por qué? No solo porque es la más fácil. ¿Estamos de acuerdo que es la más fácil? Sin duda. ¿Y cuál es otra? ¿Por qué otra razón? ¿Cuál es la ley de la violeta? Bien, un seno, un coseno, algo por ahí, pero no tenemos una idea clara de cuál es la ley, ¿no? No podemos sacar la ley fácilmente mirándola. Eh, Pero la constante sí. ¿De acuerdo? Entonces, nos está gritando, usame a mí. Bien, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a llamarle f a la constante, ¿por qué no? ¿Su ley cuál es? 1. Entonces, f' y f segunda valen 0. ¿Estamos de acuerdo? Reemplazamos. Me queda derivada segunda, dijimos 0. Más 4 veces la función sin derivar, vale K. Y yo sé que esa igualdad vale porque me dice que son soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale K? 4. Miren qué largo que fue esa actividad, por favor. Me cansé. Bien, B. Entonces, la EDO me queda I segunda más 4I igual a 4. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí terminó mi acción. Les toca a ustedes. Encuentren la solución general de esa EDO. ¿Qué tipo de EDO es? Lineal, de segundo orden, no homogénea. ¿Estamos de acuerdo? A variables constantes es una contradicción. ¿O es variable constante? A coeficientes constantes. ¿De acuerdo? Entonces acá van a tener que usar ¿a quién? ¿Quién va a aparecer acá sí o sí? Sí, el teorema no, es no homogénea. No, el 5, muy bien. Y como es a coeficientes constantes, ¿quién va a aparecer? La ecuación característica, muy bien, excelente. Vamos, a trabajar.
Bueno. ¿Resolvemos? ¿Ponemos en común? Bueno, acá, esta es para mí como actividad, así de, a ver, es una actividad no muy mm, intrincada, como que básicamente les dice resolve esto, punto. Pero tiene todas las trampas que pueden encontrar, las tiene todas. Entonces, vayamos viendo eso para ver en qué trampas cayeron o en qué trampas no cayeron, pero podrían caer en el futuro para que se las vayan anotando. Entonces, empecemos. Para resolver esa EDO, vamos a usar el teorema 5. Entonces, el teorema 5 lo que nos dice es que la solución general de esa EDO no homogénea va a ser la solución general de la homogénea asociada más una solución particular de la no homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a necesitar va a ser la homogénea asociada. Ojo con esto, porque acá vi muchas personas que lo que hicieron fue pasar este 4 para el otro lado, para que les quede un 0 ahí. Ahora, recuerden esto, la homogénea asociada es otra EDO, no es esta misma EDO. ¿De acuerdo? Entonces, si yo paso este 4 para allá, tengo la misma EDO, solamente que la expresé distinto, la despejé distinto. Yo tengo que cambiar esa EDO para que ahora sea homogénea. Entonces, lo que tengo que hacer es, este término, que es el independiente, el b de x, lo reemplazo directamente por 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a quedar y segunda más 4i igual a 0. ¿Estamos de acuerdo que esas dos EDOs son distintas? Tienen distinta solución. Las funciones que son solución de una no van a ser solución de la otra. ¿De acuerdo? Son EDOs distintas. ¿Bien? Pero están relacionadas. Bien, entonces ahora lo que tenemos que tratar de es solucionar, de resolver esta EDO. Entonces, ahí como era coeficientes constantes, planteábamos la ecuación característica. Y acá, segunda trampa. Bien. Esta es bastante común. Y más en exámenes, porque al estar un poco nerviosos, esto pasa muy rápido y meten la pata ahí y caos. Bien. Entonces, coeficientes. ¿Cuáles son los tres coeficientes en orden? 1, 0 y 4. ¿De acuerdo? El coeficiente de la derivada primera es 0, por eso no está. Entonces, la ecuación característica va a ser r cuadrado, ¿no? Por 1, más 0 por r, más 4. Si quieren, yo sé que lleva un paso más, pero se evitan el error. Escríbanlo así y después borren este si no quieren. Pero escribiendo ese paso, evitan pensar que este 4 es el coeficiente de la r. ¿Sí? De hecho, si hicieron eso, les van a quedar dos raíces reales, siendo que acá no hay raíces reales. Por otro lado, si ustedes ya saben que esto es una solución particular de la EDO, ya deberían imaginarse que les iba a dar raíces complejas. ¿De acuerdo? Porque si hay un seno y coseno, la única manera de que aparezcan es que haya una raíz compleja dando vuelta por ahí. Entonces, si ustedes resuelven esto y les da raíz real, ahí su cerebro les tendría que haber dicho qué estás haciendo de tu vida. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo? Ya son complejas. Miren, si esto lo reescribo, me queda r cuadrado más 4 igual 0. ¿No? Acá mucha gente lo hizo con la calcu, ¿está bien? Y mucha gente hizo resolvente. Innecesario hacer resolvente ahí. Miren, r cuadrado igual menos 4, ¿no? Paso el 4 para allá. Paso la raíz, me queda valor absoluto de r es igual a raíz de menos 4. ¿Qué es? Raíz de 4 por raíz de menos 1. O sea, 2i, ¿no? Por lo tanto, si saco el valor absoluto, r es más menos 2i. No hace falta que hagan resolvente ahí, si lo quieren hacer no hay ningún problema, tomen todas las malas decisiones en su vida que quieran. Bien, entonces, acá lo que necesitábamos era sacar alfa y beta.
¿Cuánto valen alfa y beta? Alfa era el número que no estaba dando ahí, sino que estaba sumando o restando. Como no hay ninguno, es 0. ¿De acuerdo? Mientras que beta es el número que estaba multiplicando a la unidad imaginaria. Que podría ser más 2 o menos 2. El que quieran, están bien cualquiera de los dos, el que ustedes gusten. Pero elijan uno de los dos. Yo voy a elegir 2 positivo. ¿De acuerdo? Si eligen 2 negativo no hay ningún problema. Pero tienen que elegir, no pueden usar los dos. Entonces, base de soluciones. ¿Se acuerdan que tenía la forma e a la alfa x por seno o coseno de beta x, ¿no? Sí. Profe, perdón, que Sí. interrumpa. No, y ¿Por después qué? abajo es dividido 2. Está bien. Raíz de 17 de 4 dividido 2, 2. Sí, está bien. Sí. Ahora lo vemos. Tranquila. Sí. ¿Quién me estaba hablando desde el más allá? Yo, perdón, que Sí. interrumpí. No, por favor. ¿Por qué va alfa igual a 0? No entendí esa parte. Porque estas raíces, cuando son complejas, siempre son de la forma alfa más menos beta i. Entonces, hay dos números reales. Uno que multiplica la i y uno que está sumando o restando a ese producto. Entonces, acá claramente la que está multiplicando la i es 2. Pero como no aparece ningún otro término sumando o restando, la única manera de que no aparezca es que sea un 0. Yo tenga 0 más menos 2i. Entonces no escribo ese 0. ¿De acuerdo? Ok, gracias. De nada. Sí. Sí, claro, obvio. Sí, exacto. Sí. Si ustedes ya ven que las soluciones particulares de una EDO lineal de orden 2, ya sea homogénea o no homogénea, tienen senos o cosenos, lo más probable es que tenga raíces complejas su homogénea asociada. ¿De acuerdo? Entonces la van a tener que encontrar ahí. Exacto. ¿Sí? Igual Profe, llega un punto que la empiezan a querer. O sea, ahora la odian porque es la más difícil de los 3 casos, pero ya después no es tanto. Entonces, vamos a generar la base. Profe, una pregunta. Sí, perdón, dime. ¿Cómo sabes cuándo usar la ecuación característica? Cuando sea coeficientes constantes. Ah, ok. ¿Sí? ¿Y O sea, si es a solo vale para variables? coeficientes constantes. ¿Perdón? ¿Y si es a coeficientes variables? No podés usar la ecuación característica, ahí vas a tener que usar prueba y error, como el que hicimos ayer, que nos daban 5 posibles soluciones y reemplazábamos. Ah, ok, ¿De ok. acuerdo? Sí. Acá lo que tenemos cuando es a coeficientes constantes es que tenemos esta metodología para poder llegar a I1 y I2 sin tener que andar probando. Ok, gracias. De nada. Entonces, funciones que forman parte de la base. Veamos. Me queda e a la alfa x, pero alfa es 0, ¿no? Entonces, me quedaría e a la 0 por x. ¿Cuánto es e a la 0 por x? 1. 0 por x siempre me da 0, y a la 0 me da 1. Entonces, todo el término exponencial, como alfa es 0, desaparece. Bueno, no desaparece, es igual a 1. No me afecta. Y después me queda coseno de beta x, 2x, y seno de beta x, 2x. ¿De acuerdo? Si quieren escribir e a la 0 por x, está perfecto, no hay ningún problema. Pero lo importante es que vean que esa parte de la exponencial no afecta en este caso porque alfa es 0. Por lo tanto, la solución general de la homogénea asociada va a ser C1 por coseno de 2x más C2 por seno de 2x. Ahora,
¿Terminé? ¿Llegué a la solución general que me piden? No. ¿Quién me falta ahí? Esta. Una particular de la no homogénea. Que se acuerdan que yo les dije que eso siempre iba a estar, ese dato. Quizás más visible o menos visible, pero siempre va a estar. Entonces, ¿cuál es la particular de la no homogénea? Ahí. O sea, ¿conocemos alguna función que sea solución de la no homogénea? Bien, conocemos dos, la violeta y la constante. Solamente que de la violeta no sabemos la ley, ¿no? Así que la única que nos queda para usar es f. Esta es IP. Profe, Sí, no entiendo de dónde sale el logaritmo y el coseno. ¿qué logaritmo? Perdón, el exponencial, disculpa, me confundí. Ah, esto es por la igualdad de Euler. ¿Se acuerdan que no se los expliqué, se los conté como una historia? Que cuando teníamos una exponencial compleja, cuando teníamos e elevado a un número complejo por x, eso lo podíamos pensar como una exponencial multiplicada por un coseno o un seno. ¿De acuerdo? A eso no lo van a poder deducir ustedes muy fácilmente, lo tendrán que tener escrito y saber que cuando les da raíces complejas, tienen que usar esta estructura. Esa es la verdad. ¿Y da lo mismo si elegimos seno o coseno? Una de las dos es coseno y la otra es seno. Bien, Eso lo necesitas para que te queden linealmente independientes. bien. Listo, Bien. gracias. ¿Esa es la pregunta? Bien. ¿La misma? Ah, wow, increíble. Están coordinadas. Bien, entonces, solución general de la no homogénea, ¿cuál va a ser? C1 por seno más C2 por seno más la IP. Y terminamos. ¿De acuerdo? C. El C les dice hallar las leyes de las dos funciones graficadas. ¿Bien? Entonces, una de las dos, ya está. ¿No? Es 1, es la constante 1 y ya está. Ahora, nos pide que hallemos la ley de la violeta. ¿Por qué por 1? No. A ver. Sabemos que esta función violeta que tenemos acá es una solución particular de esta EDO no homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Nos lo dice el problema. Por lo tanto, está dentro de esta familia. ¿Ok? Es de todas estas, alguna. Tendría que darle un valor a C1 y a C2 para llegar a la violeta. Lo mismo pasa con la verde, ¿eh? Ahora, para llegar a la verde, ¿cuánto valen C1 y C2? ¿Qué valores le tendría que dar a C1 y a C2 para que de todas estas me quedase con la verde? 0, ¿de acuerdo? Ahora, para la violeta seguramente no valen 0, tienen algún valor. Lo que tenemos que hacer es encontrar esos valores. ¿Cómo hacemos para encontrar esos valores? ¿Le ponemos nosotros cualquiera? No. Ah, un PBI, muy bien. Tenemos que plantear un PBI. O sea, tenemos que leer de acá algún dato, ¿de acuerdo? Para que a partir de ese dato yo pueda calcular C1 y C2. ¿Cuántos datos voy a necesitar? 2, porque se acuerdan que como teníamos dos constantes indeterminadas, necesitábamos 2 datos. Bien, entonces, lo que voy a plantear en definitiva va a ser un PBI. Vamos a escribir ese PBI. ¿Qué poníamos primero en el PBI? La EDO, o sea, I segunda más 4i igual a 4. No pongo la solución, ¿eh? Pongo la EDO. Pongo la ecuación diferencial. Y después tengo que poner dos condiciones. A ver, ¿cuál podemos ver ahí? Bien, yo veo esa
¿no? Y veo esta. O no, en realidad no sé si veo esa. Y ustedes lo ven mejor que yo. Para mí no. Lo debería ver en la guía más que acá. Profe, ¿puede ser que en pi sobre 4 sea cero? Sí, puede ser. Yo creo que sí. Fíjense si lo ven mejor ustedes. Yo no lo veo acá porque no me da el proyector, pero creo que sí. Entonces, ¿cómo traduzco esas dos condiciones acá? ¿Qué escribo? Y en pi sobre 4 es igual a 0. Y En cero es 4. punto. ¿De acuerdo? Yo creo que con esas dos condiciones, sí, con esas dos condiciones las reemplazan acá y van a poder encontrar C1 y C2 para dar esa solución particular. Puede pasar, pero en este caso no. Se te va a anular un término y vas a poder despejar una, y con el otro se te anula el otro y despejas la primera. Pero puede pasarte que vos al reemplazar las dos, te queden las dos dando vuelta y tengas que hacer un sistema de 2 por 2. Eso puede pasar. Sí, claro. PBI. Bien. Resolvámoslo rápido, sin problema. Miren. La INH la vamos a reemplazar en pi sobre 4. Porque sabemos que eso nos tiene que dar 0. ¿No? Entonces me queda C1 por coseno de 2 por pi sobre 4. O sea, pi sobre 2. Más C2 por seno de pi sobre 2. Más 1. Y eso me tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Aprovechen. Si no ven algo, si dicen de dónde salió eso, pregunten. Estamos para eso. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de pi sobre 2? 0. Profe, ¿Y no el es pi seno? sobre 4. ¿Cómo? No es pi ¿Perdón? sobre 4. Sí, pero acá estamos multiplicando por 2. Ah, ¿Ven? Ahí. Y el seno de pi sobre 2 vale 1. Entonces lo que me queda es C2 más 1 es 0. C2 vale menos 1. Porque acá estás multiplicando por 2. Es el seno de 2 por x. ¿De acuerdo? Entonces es 2 por pi sobre 4, que sería pi sobre 2. Profe, perdón, ¿por qué cancelaste el coseno? Porque el coseno de pi sobre 2 vale 0. Entonces todo ese término se anula. ¿De acuerdo? Si hacen lo mismo con la otra condición, van a poder llegar a C1. Y con esa C1 y C2 van a poder armar la solución particular, que es la ley de la violeta.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, ojo con eso. O sea, acá no cometan el error de decir, ah, es una solución particular de la no homogénea, entonces elijo cualquiera. No. O sea, si tenemos ya un gráfico, nos están dando cuál de las soluciones particulares es, tenemos que encontrar de ese gráfico datos que me permitan saber, es decir, cuánto valen C1 y C2 entre todas las posibilidades, y no cualquiera, sino qué valores específicos de C1 y C2. Hay que hallar C1 todavía, ¿eh? Para C1 necesitas la otra condición. Sí. C1 da 3. ¿De acuerdo? Entonces le va a quedar 3 cosenos de 2x menos seno de 2x más 1. ¿De acuerdo? A 4. Sí. En la general, y esa es esta. De todas las particulares es esa, justamente. ¿Bien? Claro. Tienen la ley de una particular de esa, una solución particular de Saedo. Porque vos sabés que es una solución particular y que cumple dos condiciones. Entonces vos ya sabés que con esas dos condiciones que vos leíste del gráfico, no te las inventaste vos. Con dos condiciones es suficiente para poder identificar cuál es. ¿De acuerdo? Eso es lo que dicen los PBIs. Si vos tenés una EDO de orden n, necesitas n condiciones para identificar la particular. ¿De acuerdo? Profe, una Sí, pregunta. dime. Así como en la primera le pusimos f de x igual a 1, a esta solución particular de la no homogénea le podemos poner, por ejemplo, g de x igual a 3 coseno de Sí, 2x. para mí sería lo mejor. Ah, Como para genial. darle un nombre e indicar que no es. O sea, no le pueden poner INH, porque eso indicaría que es la solución general. Le tienen que poner un nombre para indicar que es una parte de todas. Genial, muchas gracias. De nada. Bueno, con esto damos por finalizado el núcleo 2. Conmigo, ¿no? Obviamente seguirán en tarea de aula. La mayoría de las actividades que fueron haciendo conmigo, como habrán visto, son actividades más teórico-prácticas. Es decir, son apliquen teorema, apliquen un método. Lo que no tienen es la carga de problema, ¿no? De relación con un modelo, cosas por el estilo. Eso lo van a ver más que nada en tarea de aula y no van a ver este tipo de actividades con tanta profundidad. Así que, para que tengan en cuenta que vamos a estar como complementados en el tipo de actividad que vamos a hacer. Bien, en este ratitito que nos queda, quiero presentarles el núcleo 4. Ya que el lunes no vamos a tener actividades, sí, claro. Sí. Mañana, quienes tengan tarea de aula, estén atentos a comunidades para que sus docentes les digan cómo van a trabajar por el par. ¿De acuerdo?
por otro lado, les comento, ya que está, que espero verlos en la marcha mañana, si quieren venir. La facultad marcha toda junta, por si sienten que no saben con quién ir o algo por el estilo, que yo sé que en primer año a veces es complicado, que quizás uno quiere ir pero no sabe cómo. 5 de la tarde, Mendoza y San Martín, va a marchar toda la facultad junta, tenemos una bandera hermosa y nueva que es de la facultad, así que los esperamos y espero verlos ahí. Bueno. Entonces, más que nada para guiarnos y para tener un poco de noción general de a dónde estamos. Matemática 2 tiene dos grandes ejes, ¿sí? Dos grandes como pilares temáticos. Uno es el cálculo integral, que ya lo han sufrido, ¿no? Las integrales, que también aparecen un poco en las ecuaciones diferenciales, ¿no? La ecuación diferencial un poco es una unión, es el punto de contacto entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Ahora, como habrán visto, estamos empezando a hacer derivadas integrales todo al mismo tiempo dentro del mismo tema. Bueno, un poco es el sentido. El otro pilar importante que vamos a ver y vamos a desarrollar en Matemática 2 es el de la generalización de la idea de función. Lo que vamos a empezar a ver son cómo ese concepto de funciones que teníamos, que vimos en Matemática 1, ahora lo vamos a poder expresar o lo vamos a poder ampliar a otros casos un poco más complejos y un poco más reales también. Entonces, para eso vamos a trabajar más que nada el núcleo 3 y el núcleo 4. El núcleo 3 va a hablar sobre funciones vectoriales y el núcleo 4 sobre campos escalares, como lo ven ahí. Ahora, ¿qué significa eso? Ya lo veremos. Lo que a mí me interesa que veamos y que va a entrar en el parcial va a ser la introducción. Es decir, un poco empezar a manejar este nuevo tipo de funciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver los conjuntos asociados que tengan, dominios, imágenes, gráficas, ese tipo de cosas. Y después vamos a dejar para el segundo parcial promocional o el final el trabajo con cálculo con esos nuevos tipos de funciones. Es decir, cómo se derivan, cómo se integran, todo eso que ya lo sabemos hacer con las funciones, también lo vamos a saber hacer con estos nuevos tipos de funciones, pero lo vamos a evaluar más adelante. ¿De acuerdo? Sí. Sí, va a entrar de campos escalares la introducción y de funciones vectoriales la primera parte, que va a ser curvas. Yo les voy a indicar, les voy a decir hasta acá entra, tranquilos. Pero a lo que voy es, lo primero que vamos a ver va a ser la parte general e introductoria. Mientras que después, lo que va a entrar en el segundo parcial o en el final va a ser el cálculo con estos nuevos tipos de funciones, desde el límite en adelante. ¿De acuerdo? Ya lo veremos, tranquilos, no se asusten por ahora. Entonces, vamos a ver un ejemplo introductorio para después desarrollar este tema la semana que viene. Entonces, algo para quienes estudien bioquímica o biotecnología, algo más bio, acá. Un ensayo que se usa mucho en investigación, ahora hay máquinas que lo han reemplazado, pero en los laboratorios que no tienen tanto dinero se sigue usando, se llama la inmunodifusión radial. Y esto se usó mucho también con nuestra reciente pandemia de COVID. ¿Bien? ¿Cómo es este ensayo? Ustedes saben, ya esto lo deben saber, tener un poco más fresco por la pandemia justamente, que nuestro cuerpo genera unas ciertas proteínas llamadas anticuerpos, ¿bien? Que circulan en la sangre. Son sintetizadas más que nada por los glóbulos blancos. Entonces, esos anticuerpos son proteínas que tienen el único rol de detectar sustancias o objetos, organismos, lo que sea, extraño, lo que consideren que no es parte de nuestro propio organismo. No sé, un virus, una bacteria, o también, no sé, un pedacito de material inorgánico,
¿sí? Una piedrita, una mini piedrita que circula por la sangre, cualquier cosa, una célula cancerosa también, ¿no? Algo que considera esto no está bien, esto no tiene que estar acá. Eso, a lo que se pega, a lo que reacciona y dice, bueno, esto no es lo que tiene que estar en el cuerpo y se pega para decir, para marcarlo como extraño, se llama antígeno. ¿De acuerdo? Y suelen ser también entes químicos chiquitos. ¿Sí? O sea, no es un ratón. Es una proteína específica de una célula específica del ratón, ¿no? Es como también tiene el mismo tamaño que el anticuerpo. Entonces, esta técnica lo que hace es, permite saber si en una muestra random, ¿sí? Que estamos analizando, existe ese antígeno, o sea, existe esa sustancia que se pega a nuestro anticuerpo. Y no solo eso, también cuantificarla, saber cuánto hay. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos se pueden sintetizar. Nosotros en el laboratorio podemos armar los anticuerpos que queremos, ¿sí? O que necesitamos. Gracias al descubrimiento de un científico argentino. De hecho, los anticuerpos monoclonales. Entonces, se pueden sintetizar, se ponen adentro de un gel. ¿Ok? Entonces, lo que tienen ahí, aunque no parezca, es una gelatina, un gelcito finito, con forma, en este caso, cuadrada. Y después lo que uno hace es, en la jeringa, inyecta, ¿bien?, la muestra que está queriendo probar. Bien, entonces, acá está el anticuerpo que nosotros tenemos y que en nuestro laboratorio utilizamos. Y acá tenemos en la jeringa el antígeno, que sería, o mejor dicho, la muestra en la cual nosotros queremos ver si existe o no ese antígeno que va a reaccionar con el anticuerpo. Agarramos la jeringa, pinchamos, bien, en una cierta posición, y lo que hacemos es emitir ese líquido, muy poquito. ¿Qué va a suceder? Va a empezar a difundir. ¿De acuerdo? Ese líquido se va a empezar a meter adentro de esa gelatina y va a empezar a difundir radialmente, o sea, como si fuera un circulito, no así, hacia afuera. Los anticuerpos y antígenos tienen una característica que es muy útil, que es que reaccionan entre sí cuando la concentración de los dos es parecida. ¿Bien? Si hay más de uno, cualquiera sea, no reaccionan. Si hay mucho anticuerpo y poco antígeno, no vamos a ver reacción. Si hay mucho antígeno y poco anticuerpo, no vamos a ver reacción. Pero cuando las cantidades se acercan, ahí sí vamos a ver la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros en el gel vamos a poner una cantidad de anticuerpo fija, ¿sí? O sea, es la misma para todo el gel. Y vamos a inyectar el antígeno. Si no está el antígeno, no va a pasar nada, por supuesto. Si el antígeno está, va a empezar a difundir. Supónganse que cuando yo lo puse, había mucho antígeno acá, en donde puse, en la gotita inicial. Ahí yo no voy a ver nada, porque va a haber mucho antígeno y poco anticuerpo. Pero al difundir, la concentración va a bajar. Y va a llegar un punto que se va a igualar con el anticuerpo. Ahí voy a ver la reacción y lo que se hace es incorporar al anticuerpo un colorante para que cuando se dé la reacción se ponga azul. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a ver yo? De repente, a una cierta distancia, a esa distancia en la cual ambas, el anticuerpo y el antígeno, llegaron a la misma concentración, voy a ver azul. O sea, voy a ver un aro azul. ¿Dónde se va a dar ese aro? Justamente donde la concentración de los dos se hizo igual. De ahí para adentro debería ser mayor la de antígeno y de ahí para afuera menor. ¿De acuerdo? Solo va a reaccionar cuando se igualan. ¿Ok? Esa técnica se llama técnica de Mancini, porque la desarrolló un señor llamado Mancini. No sé si es un señor, pero probablemente, porque si hubiera sido una mujer, no hubiera sido reconocida. Y ahora la llamamos inmunización radial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos es eso. Miren qué bonito. ¿De acuerdo? Alrededor, ahí en el centro es donde nosotros inyectamos, y a una cierta distancia del centro se ve ese halo gordito, azul, que nos permite decir, primero, que el antígeno en la muestra está, y después, viendo qué tanto se alejó del centro,
podemos medir cuánto hay. ¿Ok? Cuanto más se aleja, mayor cantidad había original, porque necesito alejarse un montón para llegar a igualar la concentración del anticuerpo. ¿De acuerdo? No vamos a hacer nada para ver cuánta concentración hay, o sea, eso se lo vamos a dejar a inmunología cuando la cursen y lo hagan. Por ahora vamos a tratar de modelar este fenómeno matemáticamente, que es un modelo que se usa, o sea, para llegar a la conclusión de la concentración y de cómo varía, lo que se usa es un modelado matemático. Y vamos a meternos un poco por ahí. Bien, entonces vamos a trabajar con un caso. Esta plaquita en la que vamos a trabajar va a tener 8 por 6 centímetros. ¿Bien? Vamos a inyectar con esta aguja en el centro de la placa y va a dejar un porito que va a ser tan chiquito que no lo vamos a tener en cuenta. ¿Bien? En el gel, la concentración del anticuerpo va a ser de 20 partes por millón, siempre igual, siempre constante. Entonces, yo voy a ver que va a aparecer ese halo cuando la de antígeno, lo que yo inyecté, se haga 20. ¿De acuerdo? Y vemos que se observa este halo azul en forma de circunferencia a los 2 centímetros de radio. Entonces, antes de empezar con esto, dibujemos, pongamos todo eso en un mismo sistema. ¿Bien? O sea, todo este caso que está escrito en palabras, pasémoslo al lenguaje gráfico. Entonces, tengo mi placa. Si yo voy a querer modelar esto matemáticamente, ¿qué le voy a tener que incorporar ahí para empezar a trabajar? Un sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Ejes cartesianos. Es lo primero que voy a tener que ponerlo. ¿Dónde lo ubicarían ustedes a los ejes? ¿O cómo los ubicarían? Pero los ejes son grandes, no los puedo poner todos en el centro. Ahora, lo que voy con esto es cómo puedo decir en palabras cómo voy a ubicar los ejes ahí. Bien, ahí me gusta más. El origen del sistema de coordenadas tiene que estar situado en el centro. ¿Por qué me conviene ponerlo ahí? Porque va a ser el centro de mi circunferencia, ¿no? ¿Podría ponerlo acá, al origen, si quiero? Sí, me va a quedar más complicada la circunferencia, porque va a estar descentrada, ¿no? Entonces, prefiero ponerlo en el centro para que me quede centrada y me simplifique la matemática. Bien, ¿y los ejes? ¿Cómo? ¿Se los imaginan a la vista dónde pondrían los ejes? ¿Dónde dibujarían los ejes ahí? Con las manos. Bien. ¿Sí? Religiosa se puso la clase. Bien, así. ¿No? Ahora, ¿cómo digo eso en palabras? Porque en un parcial no me van a poner a hacer así en el papel. Por ejemplo, el eje X, ¿cómo va a ser? ¿Qué significa horizontal? Si yo lo veo así, lo horizontal es así. No es un cuadrado, es un rectángulo de 8 por 6. Lo puedo hacer sin necesidad que sean rectángulos. Si yo los pongo así, por ejemplo, lo puedo partir en 4 trapezoides iguales. Bueno, está bien. En general, la forma más simple de decir eso es, el eje X se va a ubicar paralelo a los lados largos. ¿De acuerdo? Y el eje Y paralelo a los lados cortos. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esta información se la vamos a dar en una actividad. Le vamos a decir, ubique su sistema de referencia con origen en el centro de la placa, el eje X paralelo al lado largo. Le vamos a dejar en palabras y ustedes lo van a tener que armar. Entonces, por eso está bueno que lo vayamos charlando. ¿De acuerdo? También podemos decirles, ubique su origen de coordenadas en uno de los vértices, donde los dos lados estén en los semiejes positivos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay diferentes formas, lo vamos a ir explorando. Acá vamos a ubicar centro de la placa, ahí la vamos a ubicar ahí porque es el centro de la circunferencia del halo, y los ejes con origen de coordenadas ahí y paralelos a los lados de las placas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, si la placa era de 8 por 6, ¿qué valor tenemos acá, acá, acá y acá? 8 menos 8,
¿6 y menos 6? No. Si yo acá tengo 8 y menos 8, ¿cuánto mide de largo? 16. Eso. 4 menos 4, 3 y menos 3. ¿De acuerdo? Y acá decía que había 2 de radio, así que ahí va 2. ¿De acuerdo? Así que todo eso que yo antes se los conté en palabras, ahora va a aparecer así. Bien. Entonces, lo que nos preguntan, y vamos a resolver la semana que viene, tranquilos, es ¿cuál de estas expresiones, de estas 3 que tenemos acá, describe mejor cómo se va a distribuir el antígeno, o sea, lo que yo agregué, el anticuerpo está homogéneo. Lo que yo agregué, cómo se va a distribuir en la placa después de que yo lo agregue. Y nos dicen, es mejor así, así o así. ¿Qué es esto? A ver, no lloren por ahora, ya van a llorar pronto, pero ahora no. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? A ver, si lo vemos así, parece una función. Hasta ahí no es tan raro. Pero, ¿qué cosa extraña ven? Que le aparece un x ahí, parece tener 2 variables, ¿no? Y de hecho tienen 2 variables ahí. Pero es igualado a c. O sea, ¿cuántas variables aparecen en total? 3. 3. Aparece x e y, pero cuando yo le doy valores a x y a y, y hago toda esta cuenta, esto me va a dar un número. O sea, va a haber una tercera variable, que va a depender de esas 2. ¿De acuerdo? O sea, voy a tener 2 variables independientes, yo voy a poder darles valores a esas 2, y una tercera que va a depender de esas 2. Feo, ¿no? Ya se ve nube negra viniendo en el frente. Ok. Entonces, x e y, en este caso, ¿qué van a representar? Si yo voy a ponerle acá x e y, ¿qué van a hacer esa x e y en este problema? Coordenadas que van a ser puntos de la placa, ¿estamos de acuerdo? Y cuando yo le pongo ese x e y, por ejemplo, no sé, 2, 0, ¿no? Para estar en ese punto de ahí. Reemplazo x por 2 y por 0, hago toda la cuenta. Eso me da, de hecho, 16. Ese 16, ¿cómo lo leo? ¿Qué va a ser? La concentración del antígeno en la placa. ¿Se ve? Entonces ahí tenemos 3 variables distintas. X e y, que se van a medir en centímetros, que me van a ubicar los puntos en la placa, y voy a tener C, la concentración que le corresponde a ese punto. Bien, entonces, es raro pero no tan raro. O sea, es una función como la que veníamos trabajando, pero la diferencia es que ahora tenemos 2 variables independientes. Bien. A eso, cuando tenemos más de una variable independiente, pueden ser 2, 3, 17, 56 o 1030. Pero, cuando yo le doy valores a todas esas, se me genera un número real como resultado, le voy a llamar campo escalar. ¿Ok? Y ese va a ser el tema que nos va a interesar y vamos a exprimir en el núcleo 4. ¿De acuerdo? Punto. Espero verlos mañana en la marcha. Que tengan buena semana y nos vemos el martes que viene. Recuerden que el lunes es asueto. Gente virtual, si tienen alguna duda, por favor, escríbanme en el chat.